Buenas noches, bienvenidos a esta mesa de análisis de Reto 2024. En esta ocasión continuaremos analizando la reforma judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, así como las motivaciones de esta iniciativa. En esta ocasión abordaremos los rezagos, las fallas que enfrenta el Poder Judicial, sobre todo en la impartición de justicia y que provocan que personas inocentes sean incluso sentenciadas o sus procesos se alarguen sin obtener una resolución. Recordemos que uno de los objetivos del Poder Judicial es garantizar un Estado de Derecho. No obstante, ¿qué pasa cuando existe la recurrencia de casos donde personas inocentes son vulneradas o, en el caso contrario, personas culpables son liberadas? Un tema sin duda complejo para nuestra sociedad. Por ello, hoy dialogaremos sobre estos rezagos, estas fallas que se presentan en el Poder Judicial Federal o en los poderes judiciales de los estados. En esta ocasión, agradezco que me acompañen dos defensores de derechos humanos que se han convertido en referentes obligados en la defensa de personas injustamente presas. Le doy la bienvenida a José Antonio Lara Duque, fundador del Centro de Derechos Humanos Ceferino Ladrillero. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Y también a Lady Plácido Arroyo, fundadora de la agrupación Haz Valer mi Libertad. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Gracias. Bien, pues antes de entrar a este análisis, los invito a ver esta cápsula que tenemos preparada y que va a servir de introducción al tema que hoy abordaremos. En México, el Poder Judicial es el encargado de impartir justicia a la ciudadanía, con el fin de garantizar el bienestar social y el Estado de Derecho. Sin embargo, a la fecha, el Poder Judicial enfrenta una serie de cuestionamientos por los altos salarios de sus ministros y magistrados, además de fallas en la administración de la justicia. Incluso, la actual ministra de la Suprema Corte, Lenia Batres, ha advertido que magistrados, jueces y ministros fungen como funcionarios aislados y no como servidores públicos, por lo cual existe una lejanía entre ciudadanía y Poder Judicial. Otro tema es el acceso a la justicia, pues la ciudadanía plantea que es cara, elitista, lenta y sesgada. Muestra de ello es la demora en la resolución de casos, lo cual ha sido cuestionado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2023 reveló que en este año ingresaron 2.154.768 asuntos, de los cuales solo 1.320.702 concluyeron en primera instancia. En este escenario, el Ejecutivo Federal propuso una reforma al Poder Judicial. Entre sus objetivos está revertir dichas fallas, así como garantizar el acceso a la justicia, la cual no ha sido constante ni real para un sector de la población. Pues como podemos ver, en México el Poder Judicial enfrenta varias problemáticas que dificultan su correcto funcionamiento. Para comenzar la charla, Lady, recordemos el caso que ha vivido su familia. Recordemos el caso de Daniel Plácido Arroyo. Es un caso paradigmático, estuvo secuestrado injustamente, estuvo preso durante 8 años y medio aproximadamente, gracias a la intervención de colectivos como Ceferino Ladrillero, como Haz Valer mi Libertad, gracias a plantones, gracias a marchas, gracias a distintas gestiones, pudo obtener su libertad, después de que se demostró que era inocente, incluso bajo una figura denominada reconocimiento de inocencia, incluso ni siquiera fue por amnistía, sino fue por reconocimiento de inocencia. Un caso, reitero, paradigmático en la justicia en México, no solo en el Estado de México, sino en todo el país, a nivel nacional. Desde esta experiencia, ¿tú cómo adviertes o cómo se generan esas fallas que actualmente presenta el Poder Judicial? ¿Cuáles serían esos detonantes, ese origen de esa falla que provoca que en determinado momento personas inocentes sean sentenciadas? Y esto a la luz, obviamente, de la reforma judicial que se está planteando a nivel federal. Bueno, primero hay una situación muy grave que es el hecho de que la justicia es racista o quienes imparten la justicia es racista. Son racistas, son clasistas y son personas que desde el primer momento en que tú llegas a una instancia judicial, a una audiencia, ya tú eres culpable
sin que te hayan demostrado que tú eres culpable. En el caso de Daniel, pues la juez dice, para mí usted es culpable y hay indicios de que usted es culpable, aunque no había pruebas científicas, técnicas, no había llamadas que acreditaran que mi hermano siquiera había tenido contacto con la supuesta víctima. Entonces desde ahí vemos ya que hay como un prejuicio, ya las personas llegan como con la calidad de son culpables desde antes de empezar su proceso. Y entonces eso nos lleva a que se violenta un derecho que es fundamental, que es el derecho a la presunción de inocencia. Eso no existe en los tribunales del Estado de México y creo en ningún estado de aquí, de este país, donde se respete eso. Entonces esa es una falla primordial que viene arrastrando ya desde hace muchos años y que el colectivo Haz Valer Mi Libertad puso en evidencia, que las personas son tratadas como culpables desde antes desde antes, ¿no? Desde antes que empiece un proceso penal. Y lo que te dan gratis y que dicen que regalar una vinculación a procesos es como regalar un vaso de agua, no se le niega a nadie. Entonces, eso es lo que vivimos en el Estado de México. De acuerdo con este contexto, José Antonio, quisiera que ahondáramos en el tema, en el marco de esta reforma judicial. Comenta Lady el asunto del racismo, que de entrada ya es un tema cultural. A eso se agrega el asunto de que no se respeta la presunción de inocencia. En este contexto, ¿tú coincidirías? Ese sería uno de los aspectos nodales. Obviamente la reforma judicial es muy amplia, pero uno de los aspectos nodales de esta reforma judicial debería apuntar precisamente a fortalecer ese concepto de presunción de inocencia y también evitar ese tipo de situaciones como el racismo al momento de impartir justicia? Sí, yo creo que efectivamente estamos partiendo, digamos, no podríamos no reconocer que como sociedad tenemos ese lastre. Somos una sociedad racista, somos una sociedad clasista aún. Sin embargo, sí adquiere una relevancia trascendental para la vida de las personas cuando el racismo, el clasismo viene desde las autoridades que tienen que tomar decisiones, porque esas decisiones son tomadas y afectan la vida, el patrimonio de una persona. En el caso concreto, yo creo que donde la reforma judicial particularmente está intentando tocar el tema es en lo que se refiere a los altos salarios de los funcionarios judiciales. Desde nuestro punto de vista, lo que verdaderamente pasa es que estamos ante una, lo voy a llamar, una clase judicial, porque se separan en los hechos de la vida cotidiana. Jueces, magistrados, ministros están juzgando desde la cúspide de una pirámide social a todo el resto de la sociedad sin que la conozcan. Voy a decir algo muy coloquial. No comen, no caminan, no pasean en donde lo hace el resto del pueblo. Así de fácil y así de concreto, no conocen la realidad social a la que están juzgando. Y evidentemente eso repercute porque, cierro diciendo esto, el mundo en el que ellos viven, que es un mundo de élite, juzga a un mundo mucho más amplio, que es el mundo de ellos lo llaman de los gobernados. Sí, que sin duda hay una separación, que en el caso de la familia Plácido Arroyo, pues se ve que en el caso de Daniel Plácido Arroyo, como comentábamos al principio, fue acusado de secuestro, sentenciado a 70 años, si no hubiera existido, digamos, la intervención, la gestión, la protesta, seguiría seguramente en la cárcel. Entonces, bajo este concepto, tú, Lady, adviertes un patrón dentro de lo que son las injusticias que se cometen a las personas que son acusadas injustamente. Sí, justo nosotros lo colocamos como un hilo conductor, que todos los casos que representamos en el colectivo Haz Valer Mi Libertad tienen, que es la detención arbitraria, la tortura, o más bien, la detención arbitraria, la incomunicación, la tortura y el testigo singular, que es la persona que con solo una persona lo diga basta para sentenciar, denunciar y desgraciarle la vida a una persona sin que existan pruebas de su culpabilidad. Y entonces claro que hay un patrón que se sigue para criminalizar la pobreza,
criminalizar a la juventud, porque la mayoría de los muchachos son jóvenes los que pagan delitos que no cometieron. Y entonces dice, ¿pero qué? O sea, solo es joven. Pues sí, solo ser joven, vivir en una colonia popular, tener tatuajes en el cuerpo, vestir de una manera que no viste un juez o el hijo de un juez, pues claro, que ponen en un panorama muy bueno para que digan, él encaja perfecto para pagar un delito. Y encajas, entonces es un perfil de ellos desde su punto de vista clasista y sí desde su punto de privilegio, porque tener dinero en la justicia es tener un privilegio muy grande. Eso lo marca muy claro. Quien tiene dinero no pisa la cárcel o tiene beneficios, ¿no? Que te pueden dar un brazalete porque puedes pagar $1,000,000 para irte muy limpiamente a disfrutar tu casa porque estás deprimido. ¿Y sabe cuánta gente está deprimida en prisión? Mucha. Pero mucha de esa gente deprimida no tiene esos beneficios. Y tienen que vivir una condena de 70, 80 o 130 años de prisión y pagar ese delito que no cometieron. Con respecto a lo que comenta Lady, José Antonio, vivimos en una justicia elitista entonces. Sin duda alguna y desgraciadamente. Hago hincapié solo en lo que acaba de decir Lady, creo que habría que visibilizarlo más. Dice los jueces, y si no te vistes como hijo de juez. Yo lo colocaría en los últimos años, en las últimas décadas, los poderes judiciales, no solo en el Estado de México, sino en el federal y en otros estados, se han caracterizado por convertirse, me voy a atrever a llamarlo así, en auténticas aristocracias. Dicho de otra forma, los hijos, los sobrinos, los hermanos, las esposas, esposos, empiezan a ocupar cargos de impartidores de justicia. Y no es difícil encontrarte que haya un magistrado de un tribunal colegiado que es esposo de una magistrada de un tribunal de alzada de algún estado. Generalmente están impartiendo justicia en el mismo estado, valga la expresión. ¿Qué significa eso? Que además de ser elitista se empieza a convertir en oligarquías, en ciertas familias que están controlando la impartición de justicia, pareciéndose desafortunadamente a épocas que hubiéramos pensado ya superadas por el desarrollo histórico. Concretamente parecemos la Edad Media y las monarquías. Si bien no tenemos rey o reina, pero sí tenemos un sector social aristocrático que además vive como aristocracia. Y ese justamente es uno de los grandes problemas, porque ¿cómo van a juzgar a un joven como Daniel Plácido? Pues como un auténtico delincuente solo por cómo se ve. Y eso es algo que no podemos seguirnos permitiendo. Sin duda preocupante el tema que comenta sobre no solo elitismo, sino también una oligarquía judicial. Y estamos hablando de los rezagos, de las fallas en el Poder Judicial en el marco de la reforma judicial que se plantea a nivel nacional. Lady, comentábamos antes del corte el asunto del alejamiento, el asunto del distanciamiento del Poder Judicial, el asunto obviamente del caso que vivió tu familia con Daniel Plácido Arroyo, quien fue detenido y sentenciado de manera injusta, y si no hubiera sido por todo el movimiento social que se genera, pues no se hubiera dado esta situación del reconocimiento de inocencia en el caso de tu hermano, Daniel Plácido Arroyo. ¿Cómo hacer, la pregunta sería, ya en esta segunda parte, cómo hacer que los poderes judiciales, que el Poder Judicial sea cercano a la ciudadanía? Para empezar, ¿esto es posible, que sea cercano, que se reduzca ese distanciamiento? A veces se ve difícil que haya un acercamiento y que sea cercano el Poder Judicial a quienes justamente está juzgando. Pero una forma de llegar a eso es que vivan un poco de la realidad. Que vivan lo que uno vive como ciudadano de a pie, que vayan y se formen en una fila y pasen las vulneraciones que uno pasa, en una fila cuando vas a entrar a visitar a tu familiar, que pasen y que toleren que a su mamá, por ejemplo, de una mujer de la tercera edad, no le dejen pasar con un bastón, por ejemplo, con una silla de ruedas. Esto hablo de una fila de un penal, para entrar a una visita en un penal. Que vivan un poco de la realidad que uno vive, porque al estar tan alejados de esa realidad les impide ver realmente y de juzgar con conciencia. Y otra cosa que yo creo que todo ser humano debe tener es eso, conciencia, porque ellos juzgan como si fueran Dios,
como si pues, su palabra fuera la que más vale y no hay otra cosa que hacer. Y ellos dicen y tú te sometes a lo que ellos te dicen. En el caso de Daniel, pues yo hubiera querido un poco de esa conciencia, ¿no? Un poco de no ver la rabia y el mirar cómo miraban a mi hermano los jueces, y una juez, la primera juez que lo vinculó a proceso, con tanto desdén y con tanto odio hacia su persona, ¿no? Odio muy feo. Y cuando un impartidor de justicia busca justicia, no debe mirar el color de una persona, no debe mirar la apariencia de una persona, debe mirar lo que dice la ley. Y también para unos juzgadores, o sea, lo que deberían de hacer ahora los juzgadores es no juzgar conforme a su criterio, sino conforme a la ley. Muy importante, José Antonio, en este sentido, cómo precisamente mejorar esos procesos, cómo hacerlos menos lentos, cómo generar resoluciones más claras. Comentaba Lady el asunto de incluso ese desdén que se puede advertir desde el punto de vista del acusado o la víctima. Claro. ¿Cómo mejorar esos procedimientos en el Poder Judicial y precisamente cómo evitar la incriminación de inocentes? Nosotros sostenemos que efectivamente se tiene que hacer una profunda reforma al Poder Judicial, pero habría que agregar un paso antes del Poder Judicial. También hay que revisar cómo están trabajando las fiscalías, porque un problema, lo digo muy al grano, el Poder Judicial termina haciéndole la tarea a la fiscalía. No hay necesidad para las fiscalías de investigar, porque al fin de cuentas un juez le va a convalidar un testigo, lo que ya decía Lady hace unos momentos. ¿Qué es lo que debemos de colocar? Lo que se conoce como tenemos que elevar el estándar probatorio. En los países más desarrollados en términos de sistema jurídico, no se permite que la testimonial sea la única prueba en la cual bases un caso criminal. Tiene que haber lo que se le llama evidencia. Sin evidencia no puedes incriminar a nadie. Puede haber una testimonial, de acuerdo, pero debe de estar respaldada, fortalecida por estudios periciales, ADN, huellas digitales. Si ahorita, Enrique, vamos y le preguntamos a la Fiscalía, ¿hacemos eso en el Estado de México? Nos van a contestar con una sonrisa de que eso es algo de las series de televisión o las películas. En el mundo real, todo lo que hace la Fiscalía es encontrar un testigo, y si no lo tiene, lo busca entre amigos de ministeriales para presentar a alguien como Daniel Plácido o muchos más. Entonces, evidentemente, ¿qué tenemos que hacer en concreto? Desde nuestro punto de vista, debe haber una revisión también del estándar de la eficacia de la investigación. El Poder Judicial no puede seguirle tolerando a los órganos investigadores la ausencia de investigación. Ahí creemos que es una parte nodal para pensar en un sistema de justicia y avanzar adecuado, precisamente a un mejor sistema. Hay en este respecto, sobre el asunto de las fallas en la investigación, la necesidad de evidencia, también te preguntaría, Lady, y lo que comentabas hace rato, ¿cómo asegurar una visión humana o un criterio humano de los jueces? Al final de cuentas son seres humanos, pero digamos, ¿cómo asegurar que no pase lo que pasó con tu hermano? Bueno, primero sí importa su preparación, eso sí es fundamental, que tengan unos estudios que tengan un estudio, ¿no? Pero pues la mayoría hasta se dicen maestros en Derecho Procesal Penal, entonces saben, pero el problema cuando sabes no debes dejar que esa sabiduría, ese conocimiento te haga creer que eres, como lo decía hace un momento, Dios, ¿no? Porque se ponen en ese papel de dioses, de supremas autoridades, y entonces no hay. Yo diría que lo que pudiera funcionar en ellos es que antes de que sean jueces tengan una probadita de la realidad. ¿Y cómo va a ser esa probadita de la realidad? Que vivan una semana en la prisión, que no es lo mismo. Hablar desde, ahora sí como dicen, desde la barrera, no es lo mismo que en el ruedo, ¿no? Con la realidad. Entonces, si ellos pudieran ver o vivir, a lo mejor yo me voy al extremo, irse a la cárcel, ¿no? Vivir en la cárcel, pero no, solamente ir a un mercado, hacer de cuenta que ganas 1,500 pesos y no el sueldo que ellos ganan, de 300,000 pesos al mes, ¿no? Una familia que tiene que sobrevivir con 1,500 pesos a la semana, pagar renta, pagar estudios, colegiaturas.
Yo creo que entonces, con esa probadita de tener un sueldo mínimo, a ver si es lo mismo y se juzga del mismo modo. Yo creo que eso, ¿no? Gracias, gracias. En otro punto que también tiene que ver con este asunto de que se impregnen de la realidad, José Antonio, otro aspecto, la transparencia de los procesos judiciales. Sí podría ser, actualmente sabemos, o al menos en la ley se dice que las audiencias son abiertas, pero ¿se requeriría más transparencia en los procesos judiciales para precisamente evitar esto? Lo que nosotros en eso reflexionamos primero, sí insistir. El sistema de justicia penal adversarial tiene contemplado que una de sus características, uno de sus principios es ser público, la publicidad de las audiencias, que tienen algunas, digamos, excepciones, pero que tienen que ser justificadas. En esencia, la regla es ser público. En la vida cotidiana, y cualquier persona que ahorita nos esté sintonizando, que nos esté viendo, que ha tenido que ir a audiencias penales, me va a dar la razón. Es todo un tema que te permitan pasar, así seas familiar de la persona procesada o de la víctima. Es todo un tema. Pero lo que nosotros agregaríamos, además de ser públicas, de estar presente en la audiencia, las tecnologías actualmente nos permiten que esa audiencia sin problema sea transmitida por redes sociales. ¿Cuál es el impedimento, argumentativamente hablando, como para que alguien que tenga ganas se pueda sentar y ver qué está pasando en una audiencia en tiempo real? Alguien nos puede decir, es que a quién le va a importar una audiencia. Yo reviro con esta afirmación categórica. A mucha gente en este país no le importan las sesiones del Congreso y hay transmisiones en vivo de lo que están discutiendo diputados, senadores en el ámbito federal o los congresos locales. ¿Por qué no que haya transmisiones en vivo de una audiencia, de lo que está pasando? Y allí podríamos advertir desde cosas tan elementales, Enrique, cuando los jueces empiezan a callar indebidamente a una de las partes, cuando no le dejaron hablar, cuando notoriamente está desbalanceado, que no está siendo equitativo, desde ese momento, en una audiencia puede ser evidente. Para mayor transparencia, la fórmula sería mayor publicidad. Y mayor publicidad, las tecnologías actualmente nos permiten transmisión en tiempo real en redes sociales para quien guste ver una audiencia. De acuerdo, muchas gracias. Pues sin duda es un tema que nos llevaría mucho tiempo. El tiempo se nos acaba. Hemos tratado de abarcar el asunto de la reforma judicial en el contexto de personas que han sido vulneradas, de defensores de derechos humanos y de la forma en la cual se puede mejorar esa impartición de justicia, ese poder judicial, hacia realmente garantizar un Estado de Derecho, que es el objetivo que toda sociedad democrática, a la que toda sociedad democrática aspiraría. Claro. Les voy a pedir rápidamente, hagamos conclusiones, llegamos a conclusiones, 1 minuto para cada uno. Lady, ¿cuáles serían tus conclusiones, lo que cosecharíamos de esta mesa? Bueno, pues que primero es un espacio importante porque justo hablarlo es lo más asertivo que podemos hacer para que las personas que actualmente se encuentran todavía privadas de su libertad injustamente, pues tengan una esperanza. Justo esta reforma representa eso para ellos, ¿no? Que esperan encontrar la justicia de verdad y que como todas en Haz Valer Mi Libertad, todas las mujeres que luchamos por personas inocentes, anhelamos ver a quienes aún nos faltan por ser liberados. Y entonces nuestra conclusión es que sigamos hablando de este tema y colocándolo puntualmente, porque de otro modo no podremos cambiar esto que está tan mal y que ha dañado tantas vidas, ¿no? Entonces seguir hablándolo es lo correcto. Y ser protagonistas, sobre todo. Claro. José Antonio. Yo cerraría diciendo que yo estoy convencido de que particularmente en el Estado de México el arribo del gobierno que actualmente encabeza la maestra Delfina es un aliciente para que las cosas cambien, para que las cosas sean mejores. Sin embargo, tenemos que decir que no solo está en las manos de las autoridades, tiene que ir de la mano de la participación del debate público, como bien se coloca, y yo agregaría una palabra, la organización social, la vigilancia ciudadana sobre sus autoridades, transparencias, monitoreos, participación cívica, en donde todo el tiempo, particularmente en nuestro tema que estamos hablando del sistema judicial, sepan que están siendo observados bajo el escrutinio público. Cualquier figura de autoridad tiene que estar sometida al escrutinio público y eso, efectivamente, estos espacios son valiosísimos, lo agradecemos mucho, Enrique, y evidentemente llamar. Mantengamos esta discusión porque esta es una oportunidad valiosísima
para que la gente inocente que sigue en prisión todavía encuentre canales jurídicos y legítimos de recuperar su libertad. Pues muchas gracias. Sin duda ahí faltaría el tema, tal vez en la reforma judicial, el tema de los observatorios, Claro. observatorios judiciales. Pues muchas gracias por sus aportaciones. Queda claro que un tema central de la reforma judicial será garantizar el acceso a la justicia, que ciudadanos y ciudadanas no sean incriminados de manera injusta y que los verdaderos culpables sean sancionados. Un reto para todo sistema de justicia. Hoy se discute una reforma judicial que alienta esperanzas, que despierta expectativas, que buscaría evitar fallas que se han cometido en el pasado, tanto a nivel estatal como nacional. Por ello, como ciudadanía debemos ser protagonistas en este proceso. Sigamos en este análisis de la reforma judicial. Sigamos en Reto 2024. Buenas noches.